los Salmos, por favor, en el capítulo 23. Abre tu Biblia, por favor. Libro de los Salmos, el capítulo 23. Acompáñame con tu Biblia. Y también el Salmo 23. Todos juntos, dice así. Espero que ya a la fecha, porque hoy sería el sexto tema, si no me equivoco, de esta serie, ya yo creo que ya lo conocemos, ¿o no? Amén. Dice: Jehová es mi pastor, no los escucho, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué precioso salmo, Salmo 23. Permíteme los minutos que tengo compartir contigo el tema: me guiará por sendas de justicia. Es la oveja quien dice, es David quien lo proclama, es David quien dice: me guiará por sendas de justicia, y lo va a hacer por amor de su nombre. A través de esta serie hemos considerado cómo la oveja representa al ser humano. Y obviamente el Jehová, el pastor, es nuestro buen pastor, es la persona de Cristo Jesús. Y vemos cómo ese buen pastor, cómo ese pastor del Salmo 23 va cuidando de nosotros y va supliendo nuestras necesidades. Cuando entramos al rebaño del Señor, siempre vamos a experimentar, pero déjame decirte algo, debemos estar seguros, tú debes estar seguro, segura, quienes nos ven, quienes nos oyen, debemos estar seguros que somos ovejas del buen pastor, que pertenecemos a ese rebaño. ¿Por qué? Porque no está en duda que todos los seres humanos son ovejas. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos son ovejas, pero no todos pertenecen al rebaño del Señor. Es por eso que Jesús dice en Juan capítulo 10 que Él vino a buscar otras ovejas que eran de otro rebaño, las cuales también necesitan ser llamadas. Cuando uno experimenta y es parte del rebaño del Señor, comienza ese trato especial, y Dios en primer lugar comienza a cuidarnos. Jehová es, no fue. Es el del presente, es el de hoy, el de el mañana. Vemos el cuidado, vemos también la provisión, nada me faltará. Vemos también el descanso, delicados pastos. Si usted prestó atención, las ovejitas no comen todos los pastos, comen pastos tiernos y bajos, pequeños, delicados. Tiene que ver con descanso, aguas de reposo. Si una oveja toma aguas enlodadas o contaminadas, se enferma y muere. No toma aguas de fuentes correntosas, tienen que ser aguas calmas y quietas. Entendemos que las aguas acá se refieren al ministerio de la palabra de Dios, que siempre llega a nuestro corazón a tiempo y hace ese trabajo en nuestras vidas. Hay cuidado, hay provisión, hay descanso, hay también seguridad, y como hoy vamos a ver, hay también restauración en la vida. Restauración confortará mi alma. Y finalmente, lo que hoy vamos a estudiar, dará dirección a nuestra vida. Una oveja del buen pastor jamás quedará descarriada, jamás quedará sola, porque el maestro, nuestro buen pastor, aún él está dispuesto a dejar esas 99 para ir en busca de aquella oveja que tendió a errar el camino. El salmista dice: guiará mis pasos. ¿Eres oveja del buen pastor? ¿Perteneces al rebaño del Señor? Aquí hay una garantía interesante, y quiero que al considerar este estudio veamos dos consideraciones importantes acerca de la declaración: me guiará por sendas de justicia. La primera de ellas tiene que ver con el gran problema
que en esencia tiene el hombre, la humanidad. Genérico, hombre y mujer. Es interesante que una de las declaraciones que a mí me impacta de nuestro Señor Jesucristo, viendo a la nación de Israel, un pueblo que le pertenecía a Jehová, un pueblo que era el pueblo llamado la niña de los ojos de Dios, y que Dios dirigía a su pueblo a través de sus líderes religiosos, pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, a pesar que cuando tú lees los evangelios, están los fariseos, los escribas, hay un montón, están los sacerdotes, hay gente que está ministrando religiosamente al pueblo del Señor. Jesús hace esta declaración. Mateo, el Evangelio de Mateo en el capítulo 9, verso 36, Jesús dice, al ver las multitudes que tuvo el Señor. Ahora, el Señor cuando ve las multitudes no ve números. Usted cuando nace recibe un número. Y ese número lo acompaña el resto de sus días. Si usted se nacionaliza, hace parte de algún lugar, usted es un número más que una persona, es un dígito en este mundo. Pero para el Señor no, Él ve el interior de nuestros corazones. Y cuando dice que al ver las multitudes, Jesús no está viendo el contingente, está viendo la necesidad espiritual, su vida, su condición. Y al ver las multitudes que tuvo el Señor, compasión de ellas, la palabra compasión tiene que ver con, se movió su interior, sus entrañas, sintió el peso y el dolor, acompaña la idea de misericordia, moverse por la miseria. ¿Cuál es la condición a la cual ve Jesús a la humanidad? ¿Cómo estaban? Desamparadas y dispersas. Una oveja desamparada, una oveja dispersa es candidato para las hienas, para los lobos, para los animales de rapiña inmediatamente. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor Jesucristo lamenta que haya creyentes que no se dejen pastorear, que haya una humanidad que no se deje guiar. ¿Por qué? El gran problema del hombre. Jesús lamentó la condición de su pueblo. El hombre necesita ser guiado, el hombre necesita ser pastoreado. Desde la remota historia de la Biblia, desde el origen de la historia, vemos la misma necesidad, que el hombre necesita ser cuidado, necesita ser protegido, necesita ser guiado. ¿Qué fue la pregunta que le hizo Dios a Caín con respecto a su hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Cuál fue la respuesta de Caín? ¿Soy yo acaso qué? ¿Pastor? ¿Guiador? ¿Cuidador? Desde temprana edad los seres humanos necesitan ser cuidados. Se dice que al igual que el hombre, una oveja sin cuidado puede ser un animal muy destructivo de su entorno. Un buen pastor sabe cómo mover el rebaño. Una ovejita sola puede ser un animal tremendamente destructivo. Así también el ser humano. Sin guía, sin dirección, puede ser también una persona muy destructora. Es interesante que David, que era pastor, había aprendido esto desde primera mano en su experiencia como pastor. De hecho, la reputación de un buen pastor consistía no simplemente en cuidar las ovejas, sino saber guiarlas, llevarlas. De hecho, si un pastor no sabe cuidar las ovejas y las mantiene siempre en un solo lugar, esas ovejitas harán destrozo. Comerán no solamente el pasto tierno, tenderán a romper las raíces y de ahí, y eso ha ocurrido acá en Australia, hay sectores que son campos estériles porque las ovejitas dañaron la raíz de los pastos y esa tierra se volvió seca. Un pastor debía saber cuidar. Ahora, la mejor preocupación que tomamos es que tenemos de parte del Señor un cuidado, que es nuestro buen pastor, que Él nos cuida. ¿Por qué vemos acá el gran problema del hombre? Porque el hombre tiene una necesidad interna, tiene un vacío. El hombre fue creado no solamente a imagen y semejanza de Dios, sino que también fue creado con la necesidad de Dios. Y mientras ese ser humano no supla esa necesidad espiritual en su corazón, siempre tendrá
hambre, siempre tendrá necesidad, siempre será un buscador en su vida. Es por eso que los hombres buscan en diferentes formas suplir su necesidad. Ahora, el gran problema del hombre es que el hombre está errado en su camino. ¿Recuerdas lo que dice Isaías capítulo 53? Verso 6, ¿qué dice? Todos juntos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hay tantos caminos a los cuales el ser humano se ve expuesto, que es tan fácil en su vida perder la dirección, el rumbo. Están las filosofías, están las religiones, están las tendencias políticas, está el materialismo, la sensualidad, el liberalismo, donde el hombre y la mujer dedican y encaminan su vida y su corazón, su andar, y se pierden en el devenir de la vida. El ser humano es un buscador de la verdad. Tiene esa necesidad en su interior y no parará porque necesita ser feliz, necesita armonía, necesita paz. El gran Friedrich Nietzsche, aquel que negó el gran Voltaire que negaba la existencia de Dios. Dios no existe, terminó sus años pidiéndole perdón de sus pecados a una silla, a un objeto. Es porque en el fondo el ser humano tiene una gran necesidad, una búsqueda. ¿Qué ocurre con un joven, con una señorita? 25 años que ya piensa en casarse, si no ha encontrado rumbo en su vida. Se casará porque se enamora, porque hay amor, hay atracción. Pero alguien inmaduro que no conoce el camino, que no tiene una dirección clara, ¿podrá guiar a otra persona? Una oveja descarriada ¿puede ser guía buena de otra oveja? No, porque ninguna de ellas se da cuenta. Y es interesante que el llamado del escritor de Eclesiastés, en el capítulo 12, versículo 1, ¿qué dice? A ver cómo está la memoria. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador. ¿Cuándo? En los días de tu juventud, porque son en esos días donde necesitamos dar la dirección en nuestras vidas. Es por eso que hay muchas organizaciones cristianas que tienen como misión alcanzar a la juventud, porque alcanzando a un jovencito, a un adolescente, a aquel que está entrando en la juventud, es mucho más fácil encaminarlo en el camino de la vida. Es por eso que también gran parte de nosotros perdemos a nuestros hijos en la fe. ¿En qué edad? En esa edad también. Tal vez nos equivocamos, no sé, pero la salvación no es familiar. La salvación es individual. Nuestros hijos tomarán sus propias decisiones, pero cuando un muchacho inmaduro se casa con otra muchacha inmadura, tienen serios problemas de guía, de dirección. Ahora, es lamentable que a veces, a pesar de que vemos nuestros desastres, nuestras complicaciones, nuestros errores, ¿por qué a veces igual los volvemos a repetir? Proverbios en el capítulo 27, verso 12 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan las consecuencias. ¿Por qué a veces no aprendemos? Es porque en esencia el hombre está errado ¿en qué? En su camino. ¿Cuántos caminos hay? Proverbios capítulo 14, verso 12 dice: hay camino. Para el hombre hay uno solo. Nosotros sabemos que hay cientos de caminos de dirección que una persona le puede dar a su vida. Pero cada uno que decide un camino dice: no, este es el camino correcto. Por eso dice: hay camino que al hombre le parece recto, mas su fin, ¿qué es? Camino de muerte. ¿Por qué? Usted y yo sabemos que solamente hay un solo camino de vida, y es el camino del buen pastor, el cual Él nos quiere guiar. Pero cuando la persona dice in my way, a mi manera, ¿podemos ayudarle? Alguien me decía una vez lo siguiente: yo sé que mi barco se está hundiendo, hablando de su vida, de su hogar, de su entorno,
Y me decía así, y no quiero hacer nada. ¿Cómo es posible? Ahora, ¿qué de usted que somos ovejas del Señor, que pertenecemos al pueblo del Señor? Hay una afirmación de Jesús que a mí me estremece. Jesús dice, ¿por qué me llamáis como Señor? ¿Y qué? ¿Y no hacéis lo que yo os mando o lo que yo os digo? Queridos, ¿qué pasa con nosotros? Recordemos que usted y yo, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, somos del Señor, le pertenecemos al Señor. Usted le pertenece al Señor. Romanos capítulo 10, 14, 10. Somos templos del Espíritu Santo. Todo lo que el hombre sembrare, que eso también segará. Recuerda que usted y yo, cada uno de nosotros vamos a dar cuenta de Dios. Vamos a dar cuenta delante de Dios. En Romanos 14, 12 dice, cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Tus palabras, tus acciones, tus bromas. Porque aquí no importa lo que sabes o cuánto tiempo llevas. Es cómo vives la vida. Pero hay personas que deciden vivir la vida a su manera. Estamos tratando de aferrarnos a un pasado. El hombre está errado en su camino. Necesita encontrar el camino de la verdad, el camino correcto. Y el buen pastor, ¿qué nos dice? Te guiaré por sendas de justicia. El hombre, mira, en segundo lugar, el gran problema del hombre. El hombre está errado en su camino, pero en segundo lugar, el hombre está encaminado a la destrucción. Citaba el verso de Proverbios 14, 12, que hay camino que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino ¿de qué? Muerte, destrucción. ¿Por qué? Porque solamente hay un camino. Hay una verdad. ¿Recuerdas la declaración de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, versículo 13? ¿Qué nos invita Jesús? ¿Qué nos dice Jesús? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Por qué es ancho? Porque puedes entrar con todas tus complicaciones, con todo tu yo, con todo lo que tú quieras y seguir sin ninguna complicación. No hay estrechez. Pero cuando usted viene a ser oveja del buen pastor, su camino comienza a achicarse, porque tiene que deponer el ego, tiene que deponer el orgullo, nuestra tendencia natural. Y son cosas que luchamos, mis queridos. Y si usted no le presta atención al principio del camino, después que lleva años, se va a dar cuenta que no ha cambiado mucho en años de cristianismo. ¿Sabes por qué? Jeremías lo dijo en el capítulo 17, verso 9. Engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. Es por eso que necesitamos un tratamiento directo, cirugía al corazón, un tratamiento directo. ¿Por qué razón? Porque Isaías dice, desde mi cabeza hasta la planta de los pies, ¿qué hay? Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino que herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Es por eso que Isaías 64, 6 dice que todas nuestras aparentes justicias son delante de Dios como un trapo de inmundicia. ¿Sabe lo que era el trapo de inmundicia? Era aquella tela que envolvía la piel de las personas que tenían lepra. Usted sabe que una persona que tenía lepra quitaba esa tela y salía tejido, mucosidad, infección, carne, suciedad, pudredumbre. Eso es lo que Dios dice del camino del hombre, porque el hombre está errado en su camino y el hombre está en camino de la destrucción. Es por eso que la invitación es venir a Él. El hombre en corazón es malo, tiene malas tendencias. Viene a mi mente hace años atrás cuando trabajaba en campamentos de niños. Recuerdo que hubo un campamento, vinieron niños de un hogar de menores, que son abusados por los padres, quedaron solos, etcétera, y están ahí. Y tenían que entrar a la piscina, pero nosotros les hacíamos un chequeo. Eran piojos, con piojos o sin piojos. Si tenían piojos, no entraban, pediculosis, para que suene mejor, no entraban a la piscina. Pero ese día habían tantos piojosos
que dejamos afuera los que no tenían. Y había un niño que se había convertido casi en mi sombra. Y no quería entrar a la piscina y no quiso entrar a la piscina. Le dije, ok, yo te acompaño esta vez. Él no quería hacerlo. Pero como yo era su tío, su consejero, lo cuidaba, lo llevé a Cristo durante esa semana, se fue, lo llevamos a la piscina y cuando él se saca su camisa para meterse al agua, tenía agujeros, cicatrices en la espalda. Su padre apagaba su cigarro en la piel de ese niño. No me diga que hay cosas buenas en el corazón del hombre. Necesita el hombre ser transformado por la gracia del Señor. Es por eso que Jesús llama así, Marcos capítulo 8, verso 34. Él está llamando a la gente y a sus discípulos y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque seguir el camino del Señor requiere hacer la voluntad de Él y no la nuestra. Hemos visto en primer lugar, ya el tiempo se me fue, el gran problema del hombre. Quiero que observes conmigo la gran propuesta del pastor. ¿Cuál es la gran propuesta del pastor? Que el Señor Jesús, el buen pastor, garantiza que aquellos que vienen a Él como ovejas siempre serán guiados, siempre serán pastoreados, siempre serán enseñados. Dice el texto, me guiará, ¿por dónde? Por sendas de justicia. Estas sendas de justicia son el camino del deber, el camino de la rectitud. Haz con otros lo que quieres que hagan contigo. Si te obligan a llevar una milla, ve con el 2, cede, sirve, da, entrega, muestra amor. ¿Por qué? Porque la vida cristiana no es vivirla en el templo, en la iglesia, y cargar una Biblia y desconectarnos de la sociedad. Es ser semejantes a Cristo en el diario vivir, en tu trabajo, en tus negocios, en tu responsabilidad, en el trato con los demás. No me hables de Biblia si no reflejas el carácter de Cristo, porque eso es hipocresía. Para eso la historia está llena de falsos maestros. Jesús llamó a los líderes religiosos como hipócritas, que aparentan una cosa. La vida cristiana es un estilo de vida espiritual. Me llama la atención que Sir Richard Butker, o Bake, él dice lo siguiente, el camino de justicia, ay Señor, dice él, estos caminos de justicia han sido desde hace tiempo tan poco frecuentados que las huellas en ellos apenas son visibles. Ahora resulta difícil hallar dónde se encuentran los caminos de justicia. Y si se pueden hallar son tan estrechos y llenos de rodadas que es imposible evitar el caer o perderse. ¿Por qué? Porque ya nadie quiere. Hemos abrazado una religión, pero no un estilo de vida. Es por eso que David dice así en el Salmo 143, verso 10. ¿Qué le dice David? ¿Qué dice David? Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Cuándo fue la última vez que usted le oró al Señor así? Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué David le pide eso? ¿Por qué el salmista pide eso a Dios? Porque él reconoce, porque tú eres mi Dios. Por lo tanto, Dios que es bueno, que siempre es bueno, tu buen espíritu que me guíe a tierra de rectitud. Queridos, ¿cómo guía Dios a los creyentes? ¿Cómo Dios guía a sus ovejas? ¿Cómo Dios nos guía a nosotros? Siempre, siempre, siempre. El Espíritu del Señor utilizará su palabra. ¿Cuál es mi actitud frente a la palabra? Porque el salmista dice, enséñame, guíame. ¿Cuál es la actitud que tienes que tener hacia la palabra de Dios? En primer lugar, el hombre debe apreciar la palabra de Dios con el corazón. ¿Aprecias la palabra de Dios? No los escucho. ¿Aprecias la palabra de Dios? ¿Pero es emocional, es sentimental o es real? Dice el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es imposible decir, yo aprecio con mi corazón la palabra de Dios cuando me entra por un oído, ¿y qué? Y me sale por el otro. Es imposible. Hay un tremendo ejemplo de amor hacia la palabra de Dios por los hermanos de Tesalónica. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Me encanta. Pablo dice,
por lo cual también nosotros, sin cesar, dice Pablo, damos gracias a Dios. ¿Por qué? De que cuando recibisteis la palabra de Dios, la palabra recibir significa cuando le dieron la bienvenida, cuando salen al encuentro. Me recuerdo cuando me vine de Chile, de acá a Australia, me despidió la gente en el aeropuerto, pero cuando volví después de un par de años, gran parte de esa misma gente me fue a esperar al aeropuerto y yo sentí el cariño de ese recibimiento. Eso es lo que dice, dale la bienvenida en tu corazón. La palabra de Dios se aprecia con el corazón. ¿Cómo la recibieron ellos? Cuando recibisteis, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Fueron hombres, fue Pablo, los compañeros de misión, pero ellos no escucharon al hombre. ¿A quién escucharon? A Dios. Cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis, le disteis la bienvenida, no como palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios. ¿Y qué ocurre cuando Dios habla? ¿Qué ocurre cuando Dios habla? ¿Qué ocurre cuando Dios habla? Algo debe suceder. Y dijo Dios, sea la luz. Y la luz fue hecha. Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué ocurrió? Porque cuando Dios habla, algo sucede, si no según en verdad la palabra de Dios. ¿Por qué? La cual actúa en vosotros los creyentes. Pero a veces podemos recibir la voz de Dios. Justamente hoy en el programa radial vamos a tocar el primer tema de la serie, el profeta desertor. A veces el hombre de Dios puede oír la voz de Dios y no apreciarla con el corazón. Porque ¿qué hizo Jonás? ¿Qué hizo Jonás? Viajó diametralmente opuesto con lo que Dios habla hoy a tu vida. ¿Qué vas a hacer? En segundo lugar, la palabra de Dios debe ser apreciada con el corazón, pero debe ser apropiada a la mente. ¿Por qué a la mente? Centro de comandos, la forma de pensar, la forma de actuar. Tú sientes de acuerdo a cómo tú piensas. Si tú actúas mal es porque estás pensando mal. Es por eso que Romanos, ¿qué dice? ¿Cómo comienza el verso? Romanos 12:2, ¿cómo comienza? Con un imperativo negativo. No os conforméis a este siglo. La palabra conformar significa no tomes el esquema, el modelo, la forma de este siglo, sistema maligno. ¿Qué dice después? Sino. ¿Qué significa ese sino? Por el contrario. Por el contrario. Sino que transformaos, metamorfosis, cambio de adentro hacia afuera. ¿Cómo se produce ese cambio? Cuando yo aprendo a apreciar la palabra de Dios con mi mente, pero cuando yo comienzo a aplicar, a apropiarme de la palabra de Dios en mi mente, la aprecio con el corazón, la apropio con mi mente, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, para que sepan, para que puedan discernir qué cosa, cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Ahí hay voluntad de Dios agradable, hay voluntad de Dios perfecta. No lo vas a saber si no aprecias la palabra, si no te apropias de la palabra en tu vida, en tu mente y en tu corazón. Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Sabes por qué a veces no lo cumple? Porque yo no aprecio la palabra de Dios. No me apropio de la palabra de Dios. Si no me apropio de la palabra de Dios, no voy a poder decir, ya no vive yo. Porque siempre vivo yo y también Cristo. Y el Señor dijo, no podemos andar con amores, con dos señores. Por último, la palabra de Dios debe ser apreciada con el corazón, debe ser apropiada a la mente, pero debe ser aplicada a la voluntad. Usted conoce Santiago.
capítulo 1, verso 22. ¿Qué dice? Pero sed ¿qué? Hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente ¿qué? Oidores. Jesús dice, mis ovejas ¿qué hacen? Oyen mi voz. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que usted oyó la palabra de Dios? Recuerdo hace años atrás, la primera visita que hice acá a Australia, llegué a una iglesia a predicar y luego salió una de estas hermanas que siempre están en la iglesia, que le tiran a uno muchas flores todo el tiempo, porque es visita nueva, y decía, pastor, qué lindo que es la predicación, por mucho tiempo no he oído la palabra de Dios. Y yo le pregunto, ¿y usted sigue viniendo a la iglesia? ¿Desde cuánto tiempo? Es que el problema no está en el mensajero. ¿Está dónde? En el corazón del hombre, que no está dispuesto a apreciar, a apropiar y a qué más, aplicar la palabra de Dios. ¿Sabe cuándo se aplica la palabra de Dios? Cuando yo obedezco. Si usted lee el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3 hay un hombre que tiene la mano seca. Que tiene la mano seca, no la puede mover. ¿Y sabe qué le dice el Señor? Levanta la mano. ¿Cómo la va a levantar un hombre que no puede mover su mano? Pero en esa acción de obedecer Dios hizo el milagro. Cuando vinieron los 10 leprosos, Jesús no sopló, no los tocó, no declaró, no hizo nada por ellos. Sencillamente les dijo que vayan y preséntense ante el sacerdote. ¿Y qué dice la Escritura? Mientras iban. La obediencia es la clave de la bendición de Dios en nuestras vidas. Es por eso que el escritor a los Hebreos dice que la palabra de Dios, ¿qué es? Es viva y es también eficaz. Y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos de los huesos. Ella toca el corazón aún del más duro, si dejamos que la palabra de Dios obre en nuestras vidas, que discierne, que critica, me dice, no está bien, no está bien, no está bien. Si somos el pueblo de Dios, como hemos cantado, amén, somos el pueblo de Dios, debemos ser el pueblo del libro de Dios y dejar que el Espíritu de Dios nos guíe. ¿Cuál es la promesa? Él me guiará, ¿por dónde? Por sendas de justicia, a hacer lo que es correcto. El camino del Señor, cumplir su voluntad. Pero yo debo ser una ovejita que oye al buen pastor. ¿Por qué el Señor hace esa promesa? Si te vas al final, me guiará por sendas de justicia, por amor, ¿de qué cosa? De su nombre, por su honra, para su gloria, por la grandeza de su nombre. Si Dios lo dijo, Él lo hará. El que me sigue, dijo Jesús, no andará en tinieblas. Queridos, ¿estás oyendo la voz del buen pastor? Amén. ¿Estás siguiendo la voz del buen pastor? Bendito Padre Celestial, añade tu bendición a lo que hemos considerado en el día de hoy de tu palabra. Te agradezco, Señor, por tu amor y también por tu cuidado. Y en esta hora, Señor, te pido que tú des la aplicación necesaria en nuestras vidas, en nuestros corazones, para oír y escuchar tu voz. Señor, te agradezco y te pido por aquellos, Señor, que tal vez nos están viendo, que tu bendición también sea sobre sus vidas al responder positivamente al llamado de la palabra del Señor. Oramos dándote muchas gracias a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.